Chef, buenos días. No esté triste, ya comenzó la semana. ¿Cómo están? Buenos Bien, días, Chef Chef. Lorena. ¿Cómo están, chicos? Qué rico. Yo sí probé el puchero y es muy ¿Sí? rico. ¿Qué es el puchero? ¿Es caldo? ¿Qué es? Es como un caldo de verdura, puede ser de res, de pollo, hay muchas versiones. Y Pero de res es generalmente, ¿no? Por lo general, Sí, no, siempre. eso es como lo clásico en México, pues. es correcto. De hecho, hoy la preparación, porque yo sé, señora, ahí en casita, sé que les va a salir el puchero, pero lo que principalmente quiero enseñarles es a preparar un fondo, o como ustedes lo conocen, caldo. Muy bien. ¿Ok? Les voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata y es muy fácil de hacer. Ok. Y que se necesitan los fondos luego para otras cosas, ¿no? Sí, Muy es base, bien, muy esencial. bien. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes de este puchero. ¿Se le antoja? Saque pluma y papel. Y para realizar este puchero delicioso para comenzar esta semana, vamos a requerir 1 kilo de lomo de res, 2 piezas de papa peladas y cortadas en cubos. También necesitamos 2 piezas de elote, una pieza chica de col blanca, 6 zanahorias en cubos. 4 piezas de jitomates escalfados, una cebolla, 5 dientes de ajo. sal y pimienta, 4 litros de fondo de res, o sea, un caldo de res. Eso, y seguimos con más 2,5 kilogramos de huesos de res o ternera. También necesitamos una cebolla en trozos grandes para preparar el fondo de res, 4 ramas de apio, 2 zanahorias. media pieza de poro, un manojo de hierbas aromáticas, laurel, tomillo, perejil, lo que usted quiera. Eso, y la cantidad suficiente de agua fría. fría. Exacto. Muy bien. Ok, chicos. Y así se prepara el puchero. Así es, el puchero. Sí. Ay. Hoy vamos a prepararlo con pucheros. ¡Qué rico! Muy Vamos bien. a verlo. Ok, bueno, vamos a darle entonces. Primero vámonos a preparar nuestro casé o nuestra salsa de tomate. Se conoce como casé. Ok, el jitomate escalfado, señora, no es más que meter nuestro jitomate en agua hirviendo para que se le desprenda esta piel. A ver, ahí se va a alcanzar a ¿La ver. piel la tenemos que quitar? La O sea, tenemos ¿no que usamos quitar. la piel? No, simplemente vamos a utilizar toda la pulpa. Y te va a tocar a ti picarla, por favor, Quique. Claro que Por sí, favor. picado la pulpa. La pulpa, por favor. Muy Espérate, bien, Lili, chef. ¿me puedes ir haciendo el favor de picar en trocitos la carne? La por favor? carne. Ahora les explico, señora, rápidamente. El fondo, como nosotros en el término culinario lo conocemos, es básicamente, les vuelvo a comentar, el caldo que ustedes conocen, pero es base esencial para una buena preparación. Vamos a utilizar mirepoix, que se los presento que es. Me estás hablando, a ver, A ver. Vamos a empezar. el día de hoy vienes muy presumida, chef. ¿Cómo dijiste, Que chef? si el ¿Qué casé, dijo? A ver, que lo vuelva a que si decir. el ¿Qué? fondo, ¿El qué? que si el qué. ¿Fuafua? Mirepoix. Mire, pues. Mirepoix se escribe, señora. ¿Y para qué es el mirepoix? Para que, para que le presuma a la comadre. ¿Qué es? Es 50% picadas cebolla, Sí. apio. Manejamos también zanahoria. Esto es lo que le va a dar a nuestro fondo. Lo voy a verter para ir adelantando y les explico. Lo que le va a dar a nuestro fondo es el sabor. Esto es base en una preparación, Ok. ya sea fondo claro, fondo oscuro, fondo de ave. ¿Se puede hacer en olla express? Que No. mucha gente en México la usa. No. No, este sí no, Esto Lili. sí no. No, Muy porque bien, tenemos muy bien. que estarlo salteando. Lo único que vamos a hacer va a ser sudar nuestro mirepoix. En lo que esto está sudando con aceite. Pues ¿cómo? mire, pues. Pues ¿no? mire, pues, Mirepoix. oye, lo estamos haciendo mexicanizado. Pues mire, pues, así le va a hacer. Les explico ahora, Dios mío, a ver sus reacciones. Perdónanos, Lore. Buque por favor. garni. Uy, no. Buque A ver, garni, chef. es el chef. ¿Cómo dijo? Chef. Ok, el buque garni no es más que un atado de especias que en este caso lleva tomillo, laurel y perejil. Hay muchas versiones, pueden Mira. inclusive añadirle también laurel, bueno, el laurel ya lo tiene, orégano fresco, hay muchísimas Lo versiones. que más o menos se te antoja. Exactamente. Pero Ahora, este bueno, tiene les quería. perejil. Sí, este tiene perejil, tomillo y laurel. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿Cómo Muy se bien, llama chef. el jardín que huele? buque garni. El buque. Buque, Pásame mi exacto. buque jardín. Mire, pues. Dios mío, ya es lunes, ya es lunes, ten la energía. No, chef, ahora sí. Vamos a sudar nuestro mirepoix junto con nuestro hueso. En este caso, bueno, yo conseguí un huesito, pero si tienen ahí en casita posibilidad de meter unos 4 o 5 huesos, esto No hay es problema. básico, no hay problema, es mejor, se Los concentra huesos dan más. sabor, ¿verdad? Es correcto. Lo mismo en un fondo de ave, que en este caso, bueno, caldo de pollo, lo mismo exactamente. Ahí ven, decían que la carne pegada al hueso es la más rica. La más rica. Ahora, ¿cómo ¿no? no? Ya que sudó, esto debe ser agua simple, agua sin sabor. Este es nuestro caldo, lo vamos a verter nada más para que se vaya calentando. Vamos a cubrir
Señor, señora, yo entiendo que muchas veces no tenemos tiempo. Esto se deja reducir aproximadamente 4 horas. No tenemos tiempo, no se preocupen, que suelte ebullición, que hierva y agregamos nuestro atado. 4 horas se tendría que 4 hacer horas. si es que tienes Así tiempo. es, dicen nuestros cocineros allá franceses, esa es la base clásica de una buena preparación. ¿Ok? De un fondo. De un fondo, exactamente. Ahora, del otro lado vamos a preparar nuestro caso. Tenemos una sartén, ponemos aceite y vertemos nuestro jitomate bien bonito La picado. carne ¿ok? todavía no, ¿verdad? No, la carne todavía no. Ahora, ya que tenemos esto, exactamente. Vamos a, ahora sí ya Lili, La carne. vamos a dejar que esto se sazone, que se cueza, que tome otro color. Si tú sartenéale, compañero. Aproximadamente unos 10 minutos, nuestra carne previamente sazonada, ¿ok? Sal, pimienta, y la vamos a verter, la vamos a dejar cocinar aquí. Ahora les explico, para el puchero lo único que vamos a hacer va a ser colar nuestro caldo y añadir todas las verduras. Lo vamos a dejar más o menos como 1 hora. O No, sea, esto no lo vamos a usar para el puchero, digamos, No. el apio, el no, se esto cuela. nada más es exactamente para darle ¿Lo que te da sabor. el sabor? Exactamente, lo único que yo voy a utilizar va a ser el caldo. Ay, qué voy a rico. verter todas mis verduras y lo dejamos cocer 1 hora. Ahora sí, Lili, se puede cocer en AliExpress. Ah, con la carne. Con la carne, exactamente. Previamente, ya que está todo cocido, si se dan cuenta, ya está aquí. Y nada Ay, más, qué compañeros. rico, se ve ese elote, Súper esa sencillo. carnita, y ahí va la papita. Exquisito. Y esto- ¿Cómo se dice en francés? Kisi. No, Easy. no, ya estamos inventando idiomas, señora. Vamos a ver Gracias, los ingredientes Rocío. rápidamente. Vámonos. Gracias. Merci. Ah, no sé, ya fue en otro idioma. Bueno, 1 kilogramo de lomo de res, 2 piezas de papa peladas y cortadas en cubos. 2 piezas de elotes, 1 pieza chica de col blanca. 6 zanahorias en cubos, 4 piezas de jitomates escalfados. 1 cebolla, 5 dientes de ajo. sal y pimienta. 4 litros de fondo de res, que es el caldo de res. Luego, 2,5 kilogramos de huesos de res o ternera, Una cebolla en trozos grandes. 4 ramos de apio, 2 zanahorias. media pieza de poro, Un manojo de hierbas aromáticas, laurel, tomillo, perejil, llamado buqué. el buque de mi jardín. ¿El buqué? Cantidad suficiente de agua fría y listo. Y eso es todo. Oigan, pero qué bonito conocer términos, ¿no? Está padrísimo. A ver, ¿cómo Enrique, a ver, no? prueba el puchero, tú que nunca lo has probado. Para quitar mi puchero de la Para cara. que te quites ese pucherito, por favor. Adelante, compañeros. Lo servimos con papas, las verduras, nuestro casé, Oiga, que ya qué sabemos que es rico. casé, señora. Claro, Y muchas casé. gracias. Gracias.